Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Merari Sánchez Guarín. Hago parte del programa de regencia de farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta presentación voy a estar hablando acerca de la fase 2, fundamentación del curso farmacotecnia. A modo de introducción, podemos decir que las preparaciones magistrales son uno de los ejes más importantes del regente de farmacia, ya que el regente puede realizar este tipo de preparaciones según la resolución, 1403 de 2007. En esta se especifica que un regente de farmacia puede realizar preparaciones tópicas no estériles, pero para realizar estas preparaciones, en este día vamos a estar revisando este cuestionario donde se especifica el tipo de materiales que se deben utilizar, las cosas que debemos tener en cuenta y las diferencias entre tipos de preparaciones. Empezamos con la diferencia entre preparaciones magistrales y las preparaciones oficinales. La diferencia entre una y la otra es que una requiere la formulación médica y la otra no es necesaria. La que requiere la formulación médica es las preparaciones magistrales. Estas requieren el estricto eh, dosificación y demás de ese tipo de preparaciones, mientras que las de oficina no son tan necesarias. Un ejemplo de eso, como vemos aquí, una preparación magistral serían cremas, ungüentos, polvos y demás, mientras que las preparaciones oficinales sería un aceite alcanforado, que ya vendría sin prescripción médica. El material de acondicionamiento o material de utillaje el material de acondicionamiento son aquellos materiales que se utilizan en el envasado de medicamentos. Aquí hay un ejemplo práctico que son, por ejemplo, los envases en los que vienen las ampollas, las duquesas que son como los tubitos de las cremas, los frascos que pueden ser vidrio o pueden ser también de plástico, de otros tipos de materiales y las cápsulas de aluminio. Esas cápsulas de aluminio son las que vienen encima de las ampolletas para mayor seguridad. El material de utillaje es el conjunto de materiales frágiles que una vez rotos no tienen reparación. Por ejemplo, están hablando acerca de la balanza, la mezcladora, el mortero, la máquina de comprimir, termómetro, bombo de gradeado, entre otro tipo de materiales que son de ese mismo estilo. ¿Cuáles son las preparaciones magistrales que según la normatividad pueden ser elaboradas? Los regentes tienen, según la regla 1403 del 2007, la posibilidad de crear preparaciones tópicas no estériles. Entre estas se encuentran polvos, ungüentos y demás. Estos se pueden realizar en establecimientos de eh, baja categoría. Si usted requiere una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría? La técnica de limpieza que se deben implementar en los laboratorios donde se realicen preparaciones magistrales son técnicas de limpieza diaria que se detallan como aquellos procesos diarios de limpieza, el polvo, que de pronto no se acumule en los equipos o las cosas que se utilizan diariamente, no se acumule el polvo y demás cosas que pueden ser partículas peligrosas en las preparaciones magistrales. También la técnica de limpieza mensual. Hay equipos, hay eh, materiales que de pronto no se utilizan diario, pero sí requieren un tipo de mantenimiento mensual. Entre esos de pronto podemos encontrar los filtros de la nevera, limpiar los aires acondicionados que suelen acumular esa pelusa en los filtros. Ese tipo de limpieza serían mensuales. Técnica de limpieza anual. Se detallan como aquellos procedimientos anuales que no son periódicos, como limpiar el interior de los armarios, los cajones, fregar las paredes del laboratorio. Ese tipo de limpiezas, aunque también deberían hacerse un poco más rutinarias, son de pronto un poco más extendidas porque no suelen ensuciarse con tanta facilidad. ¿Cómo debe realizarse el etiquetado y el almacenamiento? El etiquetado debe ser debe ser clara, legible, la letra precisa. Debe decir exactamente la identificación de la materia prima, la concentración, la pureza, la cantidad, el número de lote, la identificación del proveedor, la fecha de fabricación y vencimiento, número de registro y la vía de administración que se va a utilizar para esa preparación. Para el almacenamiento se debe tener en cuenta la ubicación en la que va, si va a ir en cuarentena, si va a ir
en la zona de aceptadas o rechazadas, en una buena conservación física, química y microbiológica. Los productos deben ser separados entre sí para evitar confusiones. También es necesario tener neveras o congeladores para aquellas preparaciones que requieren tener temperaturas muy bajas. Almacenar los productos en las estanterías y con una adecuada ventilación y también una buena iluminación, porque así evitamos también confundir de pronto los medicamentos a la hora de entregarlos. La materia prima es toda sustancia activa o inactiva empleada en la fabricación de un medicamento, la cual puede permanecer intacta, modificarse o desaparecer durante el proceso. Una materia activa es el principio activo de esa preparación que estamos realizando. El excipiente son los encargados de darle forma a un medicamento, ya sean cápsulas, comprimidos, soluciones para facilitar su administración. Por ejemplo, la sacarosa, la lactosa. Esa es una materia inactiva, los excipientes. Si tuviéramos que preparar una emulsión agua y aceite, ¿qué materiales utilizaríamos? Primeramente utilizaríamos materiales de laboratorio como los vasos precipitados, las pipetas, el agitador, el agua, el aceite en este caso, un emulsionante, colorantes, conservantes, solubles en agua y también perfume o esencia en caso de que se requiera. Medición de volúmenes, masa, disolución, densidad y concentración. La medición de volumen es el que nos permite conocer con exactitud las medidas individuales. Para esto es necesario aparatos de medición exactas como el brand. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y su unidad es el kilogramo. Disoluciones consiste en bajar la cantidad de soluto por unidad de volumen en disolución. Densidad es la propiedad que permite medir lo pesado o liviano de un cuerpo y la relación existente entre masa y volumen de un cuerpo nos indica que cuanto mayor sea la masa y menor el volumen, mayor será la densidad y más pesada. La concentración es la característica de una disolución que muestra la proporción o relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Entre las operaciones básicas se pueden dar en la preparación una fórmula magistral tópica no estéril. Las operaciones previas en estas incluyen la limpieza y desinfección, la calibración de equipos, los cálculos farmacéuticos. Entre las mediciones se debe saber medir la masa, la densidad, el volumen, el pH, la viscosidad y las concentraciones. En la elaboración se deben saber procesos de mezclado, de separación, fundición, de calentamiento, tamizar, diluir y concentrar este tipo de sustancias. En la presentación es acondicionar el producto, envasar dicho producto y saberlo rotular de la manera correcta para que esté con la información clara y necesaria. El soluto es una sustancia activa en una preparación, están presentes en menor cantidad, por ejemplo en la sal, el azúcar, el café. El solvente son sustancias que se disuelven en su interior a otras sustancias y este es en mayor cantidad comparado con el soluto. Un ejemplo es el agua, alcoholes etílicos, entre otros. El diluyente son sustancias que aumentan el peso y el volumen del preparado y nos lo hacen más manejable, por ejemplo el almidón de maíz o el arroz. Las características de una suspensión, de una solución y de una emulsión. Una solución es una mezcla de uno o más sustancias solubles una de otra, poseen un soluto y un solvente. Las soluciones son mezclas homogéneas, los componentes no pueden separarse por destilación y las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran y su composición química es variable. Mientras que en la suspensión su formulación no es sencilla, presenta problemas de estabilidad física debido a tendencias a sedimentar, permiten la administración de principios activos pero solubles en agua, permiten enmascarar sabores desagradables y se administran por distintas vías ya que existen suspensiones orales, parentales, nasales, óticas, oftálmicas y rectales. Sirven para la elaboración de formas farmacéuticas de acción retardada. La emulsión permite la liberación controlada del principio activo y el signo de la emulsión depende del tamaño de cada parte del emulgente. Los cálculos farmacéuticos son necesarios, valga la redundancia, para calcular la cantidad de medicamentos o de un principio activo que debe recibir un paciente o que debemos agregar a una preparación magistral. Las concentraciones de peso a peso
es el peso del soluto y por cada 100 unidades de peso de la solución es el peso se expresa en gramos. La concentración de peso a volumen es el peso de soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. Este peso se expresa en gramos y en volúmenes en mililitros. La concentración volumen a volumen es el volumen del soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución y se suele usar para mezclas líquidas o gaseosas en las que el volumen es un parámetro importante para tener en cuenta y el volumen se expresa en mililitros. En este caso voy a estar entre los ejercicios hablando acerca de este 16. ¿Cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar con 350 gramos de agua? Realice un esquema donde presente los pasos para dicha preparación, qué materiales y equipos necesita para ello y cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas que realizaría. Primeramente, el paso a tomar es pesar el soluto, en este caso es el azúcar, que son 18 gramos. Los materiales que se necesitarían es la materia prima, que sería aquí el azúcar, y también una balanza para medir exactamente esos 18 gramos. Debemos medir la cantidad solicitada. Aquí se muestra, por ejemplo, el tipo de balanza que estaríamos utilizando. Vamos a mover eso acá. El segundo paso sería medir el agua. En este caso se utilizaría el agua, que es el solvente también, y una probeta, que la cual nos ayudan a medir en mililitros. También el siguiente paso a tomar es mezclar el soluto y el solvente. Generalmente se utiliza esta varilla de vidrio, aunque acá la imagen de pronto no está muy cerca, pero esa de acá, esa es la varillita de vidrio y ayuda a hacer una mezcla de pronto más homogénea. Y como resultado se obtiene una solución. Usando esta varillita de vidrio se mezcla hasta disolver los dos componentes y da como resultado la solución. El cálculo para hallar la concentración de esta solución es el siguiente. Tenemos claro que el soluto y el solvente están aquí con gramos de el soluto 18 gramos, que sería el azúcar, el solvente, que son 350 gramos, y es el solvente. Aquí se estaría utilizando la fórmula de porcentaje peso a peso, que sería entre la fórmula gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Se reemplazarían los datos, en este caso los gramos de soluto serían 18 gramos, los gramos de la solución serían 350 gramos. Aquí la suma, primero tenemos que hacer la suma de 18 gramos más 350 gramos para que nos dé el volumen de la solución como tal. Y luego si reemplazamos los datos, los 18 gramos de el soluto, los 368 gramos, que son los que están aquí de este ladito, que son el volumen de la solución, perdón, los gramos de la solución, se multiplica por la unidad de 100 y el resultado nos da 4,89%. Este es el resultado de la concentración para este caso, donde utilizamos azúcar y agua. Muchas gracias por su atención. Espero de pronto haber sabido expresar la resolución de este tipo de ejercicios y la comprensión de pronto de los tipos de conceptos que estamos manejando. Muchas gracias.